su corazón y conciencia al servicio de una sociedad que merece toda la información contada con respeto. Eco Digital te la cuenta con autenticidad y sensibilidad. Noticias, apologética, investigación y biografías cada semana por las redes sociales. Bendiciones para cada uno de ustedes. Soy su hermana Jennifer Carola y hoy quiero comentarte, quiero analizar, la verdad, una película, un film que se llama, que tiene que ver con Frankenstein. Yo no sé si tú alguna vez leíste la novela de Frankenstein o el moderno Prometeo del año 1818. Pero desde que tengo uso de razón, digámoslo así, recuerdo varias películas acerca de esto, ¿verdad? Varios films por los diferentes años, y hoy hay un film, que tiene que ver con esta historia, ¿verdad? Con esta novela, y ¿sabes qué? Yo dije, ¿qué hacemos? Hablemos un poquitito de esto, veamos qué nos dice esta película, ¿verdad? Porque tú ves la película excelente en el sentido de cómo está, me gustó mucho, la verdad que sí, pero de aquí surgen varias cosas que quiero comentarte en esta hora, porque como te vuelvo a contar, la novela de Frankenstein, o este moderno Prometeo del año 1818, que fue escrita por Mary Shelley, más que una mera historia de horror gótico, digámoslo así, es una de las advertencias éticas y también teológicas más profundas jamás escritas, y es una parábola moderna sobre la ibris y la tremenda responsabilidad moral que acompaña en este caso el poder de la creación. Y por eso nosotros le hemos puesto a este podcast el horror de la usurpación Frankenstein y la doctrina del Edén. Porque si bien, mira, la ciencia ficción y el horror abordan la superficie de este relato, la animación de la materia inerte, ¿verdad? Es en donde, a ver cómo decirlo, podemos ver el verdadero núcleo de la obra. Es un estudio bíblico, el eterno deseo de la humanidad de jugar a ser Dios, un impulso que ha definido nuestra existencia desde el jardín del Edén. Entonces, Frankenstein no es solo un mito de la ilustración, es un comentario implacable sobre la caída. Por eso este nombre o este título. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Génesis 3, donde allí vemos la semilla de la usurpación, este deseo, como yo te decía, de jugar a ser Dios, no es una ambición moderna, sino la condición fundamental del pecado. Y en el relato bíblico de Génesis 3, la tentación central ofrecida por la serpiente a esta mujer, ¿verdad?, llamada Eva, no es meramente desobedecer una regla, sino alcanzar una sabiduría prohibida. Mira lo que dice allí en Génesis 3:5, donde dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esta frase, de hecho, encapsula la esencia de la usurpación, la ambición de dejar de ser criaturas para convertirse en definidores autónomos de la moralidad, la vida, pero también de la muerte. Y es aquí donde quiero hacer un versus, la voluntad del creador versus la voluntad de Víctor, este doctor, ¿verdad? Y Dios es el único creador ex nihilo, o sea, creación de la nada. Eso es lo que quiere decir. Y el único que posee la vida por derecho propio.
Y cuando vemos nosotros a Víctor Frankenstein, un hombre de ciencia brillante, claramente, pero espiritualmente cegado, ciego, comete el mismo error edénico. Intenta apropiarse de una facultad que es netamente divina. Entonces, como nuestro primer punto, aquí vemos el deseo de trascendencia. Este hombre caído, ¿verdad?, no se contenta con los límites de la mortalidad y el conocimiento humano. Víctor no busca meramente curar enfermedades. No, busca revolucionar la existencia y obtener la vida de la muerte. Y este impulso trasciende la ciencia legítima, es una búsqueda de la inmortalidad, ¿te das cuenta? Entonces, a través de lo que es la autosuficiencia tecnológica, y cuando nosotros, por ejemplo, quiero insertarte a nuestro segundo punto, que es el conocimiento prohibido, Víctor se obsesiona. Hay aquí una obsesión con los secretos de la animación, el último bastión de la soberanía divina. Al igual que Adán y Eva, buscaron esa sabiduría del bien y del mal para poder definirse a sí mismos. Entonces Víctor busca la sabiduría de la vida y la muerte para poder redefinir la naturaleza. El pecado de este hombre no está en la investigación, sino en la motivación. No busca servir a la humanidad, sino obtener poder y gloria personal. O sea, él quería convertirse en el padre de una nueva raza. No hay otra cosa que decir, es así. Entonces, cuando vamos a nuestro segundo ítem, en este caso, el golem moderno y lo que es la responsabilidad moral, aquí nosotros nos encontramos con la diferencia más crucial entre lo que es la creación de Dios y la creación de Víctor, que no radica en el método. En otras palabras, barro versus cadáveres reanimados, ¿te das cuenta? Sino en esa responsabilidad que es post-creación. Y cuando Dios, entonces, crea al hombre, establece un pacto de relación. Incluso después de la caída, la relación, aunque rota, persiste a través de la gracia y el juicio. Víctor Frankenstein, en cambio, encarna el horror de una creación irresponsable. Aquí podemos ver la negación del imago Dei. O sea, el monstruo, aunque físicamente aterrador, comienza su existencia con una profunda y conmovedora inocencia, ¿te das cuenta? Busca amor, conocimiento, pertenencia. Y su tragedia es la alineación, en este caso absoluta, una respuesta directa a la negación de su creador. Podemos ver el abandono. En el momento en que la chispa de vida cruza sus límites, Víctor de alguna forma se aterroriza, huye. Me escapé y huí como si la vida y el alma dependieran de la velocidad. Y este abandono es la negación de la paternidad y la responsabilidad moral. Pero también vemos la corrupción por el rechazo. El monstruo no nace malvado. Es hecho malvado por la falta de un creador amoroso y responsable. Aprende el odio y la venganza porque es lo único que el mundo, empezando por su padre, le ofrece. ¿Te das cuenta? Y aquí la novela ofrece una crítica, en este caso teológica, punzante. Bueno, cuando tú veas la película, está en Netflix, como te decía yo allí, estuve viéndola y si lees el libro, bueno, aún mejor. Jugar a ser Dios es una cosa, pero la verdadera blasfemia es creer sin amar y ejercer el poder sin aceptar la responsabilidad moral por las consecuencias de ese poder. Entonces a nosotros como cristianos, ¿verdad? La Biblia enseña que el poder divino está intrínsecamente ligado al amor, ese amor ágape, ¿verdad? La justicia y el juicio. Y el poder humano, cuando intenta operar fuera de este marco, solo produce monstruos, destrucción
Es lo que vemos hoy en día. La deconstrucción de una sociedad, la deconstrucción de un hombre. ¿Te das cuenta? Ahora cuando podemos también ver, ¿verdad? A esa Babel, digámosle de alguna manera, Babel y la tecnología sin alma, la advertencia colectiva de otra forma, ¿verdad? Si Génesis 3 ilustra el pecado, ¿verdad?, individual de la soberbia intelectual, Génesis 11 con la Torre de Babel, imagínate lo que ilustra la advertencia colectiva de la ambición tecnológica. Y la Torre de Babel representa la construcción humana diseñada para alcanzar el cielo, para trascender los límites geográficos y divinos sin la autoridad de Dios. Y vamos, edifiquemos, como dice ahí en Génesis 11:4, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. O sea, esta ambición es el paralelismo perfecto con el proyecto científico de Víctor Frankenstein. Mira, cuando podemos hacer de alguna forma, ¿verdad?, ver las dimensiones de la usurpación, vamos a encontrarnos, ¿verdad?, con esta Torre de Babel en Génesis 11, pero también el proyecto de Frankenstein. La Torre de Babel, en este caso, la dimensión de la usurpación, su meta central de la Torre de Babel, ¿verdad?, era hagámonos un nombre. O sea, buscar gloria, una gloria colectiva, la inmortalidad terrestre. Y si tú ves el proyecto de Frankenstein, seré el origen de una nueva raza, es lo que dice él. O sea, está buscando la gloria personal, pero también la trascendencia científica. Y si nosotros vemos las dimensiones de la usurpación en el pecado, por ejemplo, aquí el pecado dentro de la Torre de Babel, una unificación del poder y el conocimiento para poder desafiar la soberanía de Dios. Y en el proyecto de Frankenstein es el uso de conocimiento científico, o sea, el rayo de la vida para usurpar la fundación del dador de la vida. Entonces, ¿qué vemos como el resultado? Dentro de la Torre de Babel, nosotros vemos confusión, es lo que dice la Biblia, dispersión y la anulación del proyecto. ¿Qué nos encontramos en el proyecto de Frankenstein? ¿Verdad? Desolación, asesinato, la destrucción del creador y también de la criatura. Entonces, Frankenstein advierte que la tecnología sin alma, la búsqueda de poder científico divorciada de la ética, la humildad y la responsabilidad moral, ¿verdad? Eso es la ética. En este caso, inevitablemente conduce el caos. Y el verdadero problema no es la electricidad o en este caso, o la carne, sino la arrogancia que impulsa el proyecto. Entonces, en la ciencia moderna, en sus dilemas sobre la clonación, la inteligencia artificial, autónoma o las tecnologías genéticas, se confronta diariamente con el espejo de Víctor Frankenstein. Y la pregunta es, ¿estamos actuando como administradores sabios de la creación o estamos intentando ser los creadores sin la infinita capacidad de amor y cuidado que requiere tal rol? Bueno, quiero también concluir, ¿verdad?, en el juicio al creador olvidado. El monstruo de Frankenstein es en esencia la manifestación física de esta conciencia que está atormentada de este hombre, de Víctor. Es el subproducto inevitable de la caída, el poder sin moralidad. Y cuando vemos la novela de Shelley, es una profunda advertencia bíblica disfrazada de ficción gótica, porque vemos la humildad es obligatoria. Ese progreso humano debe operar dentro de los límites de la criatura. Y cuando el hombre se atreve a definir la vida y la muerte, la luz se convierte en sombra. Pero también vemos la creación exige una devoción. Si se nos da el poder de manipular los mecanismos naturales, la tecnología en este caso, la obligación moral es absoluta. La huida de Víctor es el pecado original repetido, evadir la responsabilidad por los frutos de nuestro propio poder. Y la poderosa advertencia de Frankenstein, que es el horror de jugar a ser Dios, no reside solo en el acto de la creación, sino en el doloroso y destructivo fruto de la negligencia divina y la
humanidad desde el Edén ha estado buscando el poder de la deidad. Pero lo que Frankenstein nos muestra es que si alcanzamos ese poder sin la deidad, la única certeza es la desolación y el infierno. Espero que te haya gustado un poco esto que estamos hablando, sacándole partido también a esta película para poder, de alguna forma, de este libro también, ¿verdad? Y de esta forma poder hacer, ¿verdad? Como yo te decía, en este caso, de ver el horror de la usurpación, ¿verdad? Del hombre y, en este caso, de la doctrina del Edén. Y la verdad que, como vuelvo a reiterarte, esta película de alguna forma me hizo y poder de alguna manera poder entender quiénes somos nosotros como hombres y por qué era tan necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a sacarnos de este horror en el cual nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y ver que Dios nos da una nueva vida, no como la de Frankenstein, que fue, ¿verdad?, de diferentes partes de cuerpos muertos, sino la vida que nos da a través del Señor Jesucristo, una vida nueva criatura. Qué maravilloso es poder, de alguna forma, poder entender todas estas cosas y lo grande que es nuestro Dios, ¿verdad? Y la verdad que, como te digo, a mí me hizo ruido. Sí, me hizo ruido. Nos encontramos en un próximo podcast y espero que te haya gustado. Chao, chao.